Buenas tardes jóvenes, aquí vamos a ver el tema de infecciones de vías aéreas inferiores. Bien, los objetivos que vamos a ver principalmente es ver la microbiota que se encuentra en las vías aéreas inferiores. Principalmente son lugares que van a estar estériles. Vamos a ver los agentes patógenos que se encuentran en estos lugares que nos producen las diversas enfermedades. Vamos a saber cómo tomar la muestra. Puede ser la secreción bronquial o el esputo en particular, en los cuales principalmente el paciente va a estar principalmente, no va a expulsar saliva, ¿ya? Va a expulsar esputo, ¿ya? En los cuales ustedes tienen que soltarlo aquí de la parte interna, ¿ya? Va a ser una secreción que se va a encontrar aquí en la parte interna, dentro de la parte del parénquima pulmonar. Y vamos a saber interpretar tanto los informes como el laboratorio que nos entregan, como los casos clínicos para resolver. Bien, aquí vamos a ver principalmente tractos respiratorios inferiores, en los cuales esta localización frecuente, principalmente aquí tenemos diversas infecciones. Tenemos las infecciones de la comunidad, o también conocida, sí, la comunidad también son las infecciones que se van a realizar fuera del hospital, es decir, van a ser principalmente en la calle, y las enfermedades nosocomiales, que son principalmente las bacterias o las infecciones y enfermedades que se están produciendo dentro del hospital. Ustedes van a ver que las más peligrosas son principalmente las nosocomiales. ¿Por qué son más peligrosas? Porque ustedes saben que dentro del hospital hay millones de pacientes que estornudando, tosiendo con bacterias en las cuales se transmiten sus resistencias, ¿ya? Principalmente son bacterias resistentes. Y las de la comunidad principalmente son más fáciles de tratar, ¿ya? Las nosocomiales no tanto en particular. Por lo tanto, una persona que se encuentra internada principalmente con un ventilador respiratorio, puede ocasionarse principalmente que ese paciente tenga, ocasionar una infección. ¿Por qué? Porque con el ventilador respiratorio, que ocasiona? Se pierde principalmente el reflejo de la tos, ¿ya? Y por lo tanto, al perder el reflejo de la tos, es más probable que una bacteria en particular, llegue hacia el parénquima pulmonar y produzca una neumonía en particular, ¿ya? Una neumonía nosocomial. Los de etiología que no se va a clasificar principalmente van a haber bacterias, virus, parásitos, hongos que nos pueden producir diversas alteraciones. Y tenemos que saber diferenciar entre una específica y una inespecífica, ya neumonía específica y específica en particular. Vamos a ver todo eso, ¿bien? La específica principalmente son diversas patologías en particular, en las cuales pueden ver aquí la tos ferrina, también conocida como convulsiva, coqueluche, principalmente por el perfusis, ¿ya? Esto principalmente va a estar característico. ¿Por qué cosa? Porque esto, para combatir a esto, se va a utilizar o vacunas, ¿ya? Dos vacunas en particular. Una que es la pentavalente y otra que sería la DPT en particular, que van a estar combatiendo contra la coqueluche, o también conocido como tos ferrina, o también conocido como pertussis. Bien, después tenemos la tuberculosis, que es producida por Mycobacterium tuberculosis, o la difteria, ¿ya? La difteria respiratoria con su pseudomembrana. Estas son principalmente patologías en las cuales sabemos específicamente qué bacteria lo está cocinando. ¿Por qué? Porque tiene su signo patognomónico. Bien, y las inespecíficas principalmente suelen ser las más frecuentes de las infecciones respiratorias, en las cuales no se sabe cuál es la causa o motivo. Bien, principalmente va a tener una triada o en particular. Así vamos a ver todo eso. Tenemos que ver entonces las vías respiratorias inferiores. Va a haber principalmente de la tráquea, que lo pueden ver de la tráquea hacia abajo. Todos estos lugares son estériles, ya que lo pueden ver, es pulmón estéril, tráquea estéril, bronquios estériles. Todos esos lugares son estériles, no debe haber bacteria. Si un casual hubiese bacteria, principalmente aquí en la tráquea, producía traqueitis, en los bronquios bronquitis, ¿ya? En los bronquiolos bronquiolitis. Aquí en el parénquima pulmonar produciría la neumonía en particular, ¿bien? Aquí vamos a ver según la etiología en los cuales se va a clasificar lo que les comenté, bacterias, por ejemplo los neumococos, ¿ya? Tenemos principalmente el neumococo, también conocido como Streptococcus pneumoniae en particular. Las virales, tenemos el virus de la gripe, ya el virus de la gripe aviar en particular, otros en particular que nos producen bastante peligrosos, en particular H1N1 en particular. Bien, van a ver. Después tenemos los parásitos como los troncogiolidiasis, en los cuales son característicos, los fúngicas, paracoxicoidiomicosis, ¿ya? Que son hongos en particular que nos va a producir principalmente alteraciones en la parte respiratoria. Aquí los que les comenté específico e inespecífico, aquí podemos ver principalmente lo más característico, la pseudomembrana, el Corynebacterium diphtheriae, y aquí podemos ver principalmente que ver aquí lo más característico aquí en la tinción de Ziel-Nielsen, o también conocido como la baciloscopía, que esto es característico del Mycobacterium tuberculosis en la tuberculosis. Vamos a ver principalmente la neumonía, muy característico, tienen que saberse la tríada de la neumonía, en los cuales se caracteriza principalmente por fiebre, tos con expectoración, ¿ya? Van a ver que las tos se dividen en dos.
una con expectoración y otra seca, ¿ya? La expectoración es conocida principalmente como la flema, ¿ya? En los cuales van a ver que principalmente, según dependientemente, si la paciente tiene tos con expectoración, tiene una neumonía típica, pero si es una tos seca, sin expectoración, una tos normal, una tos seca, principalmente es una neumonía atípica, ¿ya? Así vamos a ver la diferencia entre una neumonía típica y una neumonía atípica, incluso en las bacterias. Bien, la fiebre por alteraciones porque está habiendo principalmente algún agente patógeno que está ocasionando que aumente la temperatura. Y un dolor pleurítico, también conocido como dolor en punta de costado. Es principalmente un dolor, ¿por qué cosa? Porque está habiendo alguna inflamación o alguna alteración en la parte pulmonar y está ocasionando un dolor justamente en un costado. Ya va a haber una sensibilidad justamente en ese sector, ya, pero no en la parte de la piel, sino porque hay una alteración en la parte del parénquima pulmonar. Por lo tanto, van a ver que la neumonía, lo que van a ver procesos inflamatorios en el parénquima pulmonar bastante característicos, en los cuales, como les comenté, posee fiebre. Y en la parte de va a ver principalmente la radiografía, se va a ver principalmente infiltrados, dependiendo de qué patología tenga, pero se va a ver diversas alteraciones en particular. Importantísimo, triada de la neumonía, lo que ustedes saben, le llega al paciente con fiebre, tos con expectoración y dolor pleurítico en punta de costado, característico, sí o sí. Bien. Vamos a ver, entonces vamos a ver aquí, principalmente la diferencia en que se encuentra entre la neumonía atípica y la neumonía típica, ¿ya? La neumonía típica, lo que les comenté, fiebre, tos con expectoración, siempre con esta expectoración, y dolor en punta de costado, ¿ya? Principalmente mayor característico. Y las atípicas, como les dije, una fiebre moderada, no significa que sea alta, la tos seca, ¿ya? Es decir, sin expectoración, sin flema, ¿ya? Puede tener disnea, es decir, que tenga sensación de falta de aire, cefaleas, entre otras cosas. Igual que también los agentes etiológicos van a ser muy diferentes. Un agente etiológico de una neumonía típica puede ser Staphylococcus pneumoniae, el neumococo muy particular, pregunta de examen. Puede ser una Haemophilus influenzae en particular, entre otros. Y ustedes van a ver que las neumonías atípicas, es decir, las que no son características, puede ser por un micoplasma pneumoniae, una clamidia pneumoniae, una legionela pneumoniae. Ustedes van a ver que los micoplasmas y las clamidias son características. ¿Por qué cosa? Porque son bacterias, tanto estas dos, que no van a poseer, ¿qué cosa? No van a poseer pared celular, por lo tanto tienen que ver en la parte de antibióticos, no le van a recetar uno que actúe contra la pared celular, ya no le van a recetar un beta-lactámico en particular. Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a ver aquí la clasificación de las neumonías. Tenemos neumonías agudas, ¿ya? Y tenemos las neumonías crónicas. Las neumonías agudas tenemos que ver, dependiendo de que son extrahospitalarias, es decir, son fuera del hospital, son neumonías de la comunidad. Y aquí tenemos las neumonías intrahospitalarias, en las cuales principalmente son neumonías nosocomiales, es decir, que se producen dentro del hospital, en los cuales estas son peligrosas. ¿Por qué? Principalmente son bacterias resistentes. Pregunta de examen que les voy a hacer. Aquí tenemos principalmente la neumonía aguda típica, en los cuales lo más característico es Streptococcus pneumoniae, ya, bastante característico, un coco gram positivo, y tenemos el Haemophilus influenzae, ya. Estas dos son características, tanto este coco como este bacilo en particular, porque nos van a producir diversas alteraciones. Igual lo van a ver principalmente en pacientes ancianos o diabéticos, en los cuales suelen ser característicos. ¿Por qué? Porque principalmente ancianos, diabéticos, alcohólicos suelen tener principalmente alteraciones en la parte de las defensas. Su sistema inmunitario está bastante debilitado. ¿Por qué cosa? Por obviamente diversas acciones. Los ancianos ya no, ya su célula, su todo ya no es lo mismo, ya el pasar de los años en particular, y el alcohólico principalmente hay daños en la parte del sistema. Ya ustedes van a ver todo eso, que hay alteraciones, en las cuales las bacterias como el Staphylococcus aureus, el Klebsiella pneumoniae, la Pseudomonas aeruginosa, ya, la Candida spp, el Aspergillus, ya, principalmente se suele presentar en estos pacientes. Igual van a ver que neumonía aguda atípica, aquí pueden ver esta típica, ustedes saben perfectamente, tos con expectoración, dolor en punta de costado y fiebre, lo típico, neumonía típica. Y la típica, como les comenté, tos seca, principalmente puede tener una elevación de temperatura moderada, una fiebre moderada, principalmente tiene cefaleas, tiene en otras cosas, otras características que no sean tos con expectoración ni tal triada que se veía normalmente. Aquí pueden ver la clamidia pneumoniae, micoplasma pneumoniae, legionela, lactovirus, virus, el virus de la influenza, entre otras características, ¿bien? Y aquí tenemos las neumonías agudas intrahospitalarias, es decir, las nosocomiales. Estas son bastante peligrosas. Aquí pueden ver los bacilos gram negativos en particular,
la Klebsiella pneumoniae, la Acinetobacter, la Pseudomonas aeruginosa. Esta Pseudomonas aeruginosa es bastante importante y bastante peligrosa, ¿ya? ¿Por qué cosa? Principalmente se suele dañar en pacientes que tienen quemaduras. En este caso aquí lo estamos viendo en un paciente con una neumonía, pero tienen que tomarlo en cuenta, ¿ya? Pseudomonas aeruginosa bastante resistente. Y aquí en cocos gram positivos podemos encontrar quizás un Staphylococcus aureus, pero con una proteína que es la beta-lactamasa, así que posiblemente quizás sea bastante resistente a todos los beta-lactámicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una bacteria que se encuentra dentro del hospital con una resistencia bastante elevada. Aquí vamos a ver principalmente las neumonías intrahospitalarias. ¿Cómo saber diferenciar entre una neumonía de la comunidad o extrahospitalaria de una intrahospitalaria? ¿Por qué? Porque el paciente ya habrán pasado como unas 48 horas de su ingreso y principalmente aquí ya se suele presentar a los 10 días después de dar de alta, es decir, cuando ya a partir de las primeras 48 horas y debido a ya el último día donde va a salir el paciente, a los 10 días después de haber salido de dar su alta, va a ver que el paciente principalmente posee una neumonía, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una neumonía que no pilló en la calle, sino una neumonía que pilló dentro del hospital, que suelen ser bastante peligrosas, ¿ya? Y hay que realizar cultivo para ver. Y después tenemos las neumonías crónicas, que esta es producida con mayor tiempo. Aquí podemos ver, tenemos la tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Perdón, sí es Mycobacterium tuberculosis, muy característico en particular. Aquí tenemos también la micosis pulmonares por Cryptococcus neoformans. Esta es pregunta de examen, ¿ya? El Cryptococcus neoformans. Ya, esto lo vieron, Cryptococcus neoformans, histoplasma, Coccidiococcus ibis, ya, otras características, nocardia, actinomycetes, ya, bastante característicos que producen principalmente alteraciones en las vías respiratorias de manera crónica, bien. Ustedes también van a ver que hay neumonías aspirativas, es decir, principalmente pueden ser o extra o intrahospitalarias, en los cuales estos principalmente, ¿qué cosa? Pertenecen principalmente a la flora aeróbica, es decir, flora que se va a encontrar dentro es decir, la flora bacteriana normal que se encuentra y que lamentablemente nosotros lo hemos aspirado, ¿ya? Ustedes van a ver que principalmente aquí pueden ver neumonía aspirativa, o sea, es una infección pulmonar causada principalmente por una inhalación de secreciones, es decir, de la boca o del tendido estomacal, es decir, principalmente una persona, la flora bacteriana que se encuentra en la parte de la boca o en la parte del sistema digestivo, ustedes van a ver que han ido o se han dirigido principalmente a las vías respiratorias, principalmente esto se da a un paciente quizás en particular que quizás, no sé por así decirlo, que aspiró y la saliva se le fue para la vía respiratoria, por así decirlo. Y esto principalmente aquí pueden ver el Staphylococcus aureus, ¿ya? El Streptococcus viridans, algunos bacilos gram negativos en particular. Tenemos aquí esto la parte aeróbica, es decir, los que poseen o los que necesitan aire. Y de la parte anaeróbica tenemos los fusobacterias, bacteroides, la Pectostreptococcus, ¿ya? En particular, en los cuales se produce, ¿por qué cosa? Porque se aspiró ya sea una secreción que viene de la boca o del propio contenido estomacal, ya del propio estómago. Vamos a ver principalmente estas inhalaciones, son partículas menores a 5 milímetros, en los cuales principalmente hay diversas vías de entrada y en los cuales tenemos diversas patógenos o bacterias en particular. Y aquí esto va a ser pregunta de examen. Los pacientes inmunocomprometidos, principalmente sus defensas están bastante bajas. Aquí podemos ver los que tienen alteraciones en la inmunidad humoral o neutropenia, ya principalmente que va a poseer una alteración en la parte de la humanidad, tanto de los neutrófilos como en particular, y aquí tenemos las alteraciones inmunocelulares, bien, en particular en los cuales principalmente, aquí podemos ver en las humorales, pneumonía, hemófilos influenzae, moraxella catarralis, bacilos gram negativos como enterobacterias, Staphylococcus aureus, y aquí tenemos las alteraciones por una inmunidad celular, en los cuales principalmente aquí van a haber una alteración en el sistema inmune bastante grave en particular, ya que debido a quizás una micobacteria, un hongo, un parásito en particular. Esta es pregunta de examen ya. El Pneumocystis jirovecii es pregunta de examen, es más característico principalmente de unos pacientes que tienen VIH, ¿ya? Esto es pregunta de examen. Junto a la meningitis, ustedes se acuerdan cuando avanzamos en el tema de meningitis y les dije principalmente Cryptococcus neoformans para meningitis, pues aquí en las neumonías principalmente parásitos, ¿ya? El Pneumocystis jirovecii, ya este parásito bastante característico y que pregunta de examen porque se da principalmente en pacientes que tienen VIH. Después también tenemos el Strongyloides stercoralis, algunos otros virus en particular. Esto principalmente en pacientes que su sistema inmune está demasiado bajo, está bastante comprometido, ya sea una inmunidad humoral o una inmunidad celular en particular. Aquí podemos ver principalmente diseminaciones hematógenas, que principalmente son como en casos principalmente que haya en casos de endocarditis,
ya sea tricuspidia o alguna bacteriemia, es decir, la bacteria se encuentre dentro de la parte sanguínea, es decir, va a haber una diseminación de la parte sanguínea hacia los diversos lugares que van a haber, es decir, se van a diseminar al pulmón en particular para producir las neumonías, es decir, son principalmente la infección o el foco de infección quizás se encuentra en la parte del corazón, esta bacteria migró hacia la parte sanguínea produciendo bacteremia y después esto quizás por la parte sanguínea llegó a la parte de los pulmones y ocasiona qué cosa, que la bacteria se ingrese a la parte de los pulmones. Después tenemos diseminación por continuidad en los cuales principalmente van a ver principalmente aquí en el mediastino, ¿ya? Ustedes saben que el mediastino es el espacio que se encuentra entre los pulmones y ocasiona principalmente que haya saltado de un lugar a otro. Y después tenemos inoculación directa, principalmente suele producirse principalmente lo que le dije. Una persona que esté inconsciente, ¿qué cosa? Tienen que ponerle un tubo, ya una intubación orotraqueal en los cuales tienen que intubar al paciente. ¿Para qué cosa? Un caso de ventilación mecánica en los cuales el paciente no puede respirar o no puede obtener el oxígeno suficiente, se le pone este tubo que va de la parte de la boca hacia la parte de la tráquea. Esto obviamente en un paciente inconsciente, ¿ya? En caso que le estemos realizando una operación o algo en particular, y obviamente se le mete este tubo y ocasiona qué cosa, que pierda el reflejo de la tos, ¿ya? Y por lo tanto ocasiona qué cosa, que las bacterias lleguen a migrar hacia ese lugar, ¿bien? Casos clínicos, aquí vamos a ver el primer caso clínico, tenemos un paciente de 44 años, obeso, exadicto a las drogas, tienen que tomar en cuenta, a las drogas inhalatorias, vamos a ver principalmente que también es alcohólico, vamos a ver 3 días de evolución, tiene intensa tos con expectoración purulenta, aquí lo estamos viendo principalmente, tos con expectoración, característico, fiebre, tenemos el segundo, disnea progresiva, es decir, tiene dificultad en la parte que le siente que le falta el aire, tiene dolor en punta de costado, es decir, principalmente el paciente tiene dolor pleurítico aquí en la parte, ustedes lo van a sentir en la parte de la punta, lo van a ver enseguida. Y aquí ya pueden ver que tiene una neumonía típica. ¿Por qué es una neumonía atípica? Porque posee tos con expectoración, posee fiebre y posee dolor en punta de costado, ya bastante característico. En la auscultación se va a encontrar taquicárdico, es decir, su corazón va a latir bastante rápido, más de 100 latidos por minuto. Se va a iniciar antibioterapia con cefotaxima y levofloxacina, ya en característico en particular. Vamos a ver que microbacterias para cubrir son principalmente antibióticos de amplio espectro, por lo tanto para cubrir a más cantidades de bacterias o algún patógeno que esté ocasionando, ¿bien? Esto principalmente, aquí vamos a ver la radiografía, se va a ver infiltrado pulmonar, aquí pueden ver que hay un borramiento y principalmente aquí va a haber algunas alteraciones ¿cómo se dice? En la parte alveolar, ya va a haber principalmente unas alteraciones, aquí lo pueden ver, como pueden ver en radiografía, principalmente como va a haber alteraciones, y en el cultivo justamente se va a estar encontrando un diplococo gram positivo, ya un diplococo gram positivo, y en el cultivo crecen bacterias, 80%, principalmente son nosocomiales, es decir, perdón, son neumonías adquiridas por la comunidad, ya principalmente son neumonías y hemos utilizado un tratamiento empírico. En el hemograma se ven que tiene una leucocitos y tiene un aumento, porque ustedes saben que los leucocitos normales suelen ser de 5.000 a 10.000 por campo, en lo cual aquí pueden ver principalmente, perdón, por milímetro cúbico, y aquí pueden ver que tiene 22.000, ya, una leucocitosis en particular. Aquí ponemos los diversos casos, datos clínicos que nos ha dado, principalmente una tos con expectoración, fiebre, dolor en punta de costado, característico, tiene principalmente taquicardia. En el hemograma se vio que tiene altísimo leucocitos, tinción de Gram se vio que tiene un diplococo gram positivo. Aquí van a ver principalmente un paciente obeso. Diplococo gram positivo, ustedes ya saben perfectamente, un coco gram positivo, ¿cuál? El Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Un característico, ¿ya? Después tenemos que un paciente obeso, o también conocido como neumococo, ¿ya? Vamos a ver el paciente obeso, es adicto, aquí se le ponen todos los datos que nos da el paciente, que le ha realizado y todo lo que se ha hecho, ¿bien? ¿Qué análisis vamos a solicitar? Cultivo de esputo, ¿ya? Principalmente, ¿por qué? Porque el daño es en la parte de una neumonía, es decir, el daño es en el parénquima pulmonar. Diagnóstico presuntivo, neumonía aguda típica, ¿ya? La muestra que le vamos a pedir principalmente es esputo, en los cuales el paciente no debe consumir antibióticos. ¿Por qué? Porque si consume antibióticos el paciente está ocasionando que las bacterias reduzcan y por lo tanto en el cultivo no se va a detectar. Va a pedir al paciente que tenga ayuno y obviamente que no se cepillen los dientes, ¿ya? Porque principalmente al cepillarse los dientes, principalmente va a producir alteraciones, van a haber diversas dificultades en particular. Cuadro final, una neumonía típica, principalmente por un Streptococcus pneumoniae, ahí lo pueden ver, Streptococcus pneumoniae, porque era un diplococo gram positivo,
ya también conocido como neumococo. Fuente de infección, gotitas de flúgero, también conocidas como microgotitas que van a estar en el aire. Bien, que pueden ver, fuente de transmisión vía aérea. Y aquí la triada de la neumonía, ustedes saben, fiebre, tos con expectoración, es decir, tos con flema, y dolor en punta de costado, también conocido como dolor pleurítico. Aquí lo podemos ver, vamos a ver muestra de serie esputo, cultivo de esputo, vamos a ver que los leucocitos están bastante altos, en particular porque hay una infección. Los eritrocitos no hace falta, lo tienen en menos de 5, no pasa nada. Células epiteliales escasas, esto nos indica principalmente que la muestra está bien tomada. ¿Por qué? Significa principalmente que no se contaminó quizás en la parte de la boca, en la parte con la flora bacteriana de la boca en particular. Tinción de Gram, diplococo Gram positivo, tinción de Ziel-Nelson, no se va a observar, germen aislado, estreptococo neumonía. ¿Qué utilizaríamos? Ustedes saben perfectamente que esto utilizaríamos cefalosporina, quinolonas en particular, y resistente aquí pueden ver que es justamente resistente a penicilina, aminoglucosa y macrólidos en particular. Ustedes van a ver principalmente que la tasa de resistencia a los macrólidos no va a ser empleada, ¿ya? Bueno, en particular esto no es irrelevante, ¿ya? Pero van a ver principalmente que los neumococos o Streptococcus pneumoniae van a tener una alta resistencia al tema de los macrólidos en particular. Aquí vamos a ver el segundo caso clínico, paciente de 19 años, aquí van a ver principalmente tenemos una fiebre de 38 años, tos seca. Al decirnos tos seca significa qué cosa es, una fiebre, una neumonía, perdón, una neumonía atípica, es decir, no es una neumonía atípica, es una neumonía atípica. ¿Por qué? Por la tos seca, no va a poseer expectoración. Tiene hiporexia, principalmente, va a estar disminuido la parte de la parte de la oxigenación, va a tener malestares principalmente, va a tener malestares osteomusculares en particular, va a tener fatiga, náuseas, vómitos en particular, va a utilizar paracetamol en particular, la temperatura 38 grados, tiene taquicardia, pueden ver, aumenta los latidos cardíacos, tiene más de 100 latidos cardíacos, las respiraciones las tienen 18, es decir, las tienen algo aumentadas en particular, la presión arterial va a tener principalmente que va a ser un paciente hipertenso, un peso corporal de 47, principalmente un paciente que está bastante obeso en particular, porque ustedes saben que más o menos el índice de masa corporal suele ser rondar principalmente la parte de los hasta 30, ya, principalmente, bueno, en realidad sería hasta 24,9 en particular un índice de masa corporal normal. ¿Ya? Peso corporal tiene 47,5 kilogramos, ¿ya? Aquí tenemos que tiene hiperemia, faringe principalmente la va a tener bastante rojiza, la faringe sin secreciones, ya hiperemia, elevado, tiene adenopatía, si su ganglio va a estar inflamado, no tiene estrictores ni tampoco sibilancia, es decir, no va a estar sonido, no va a estar sonido ni como de silbido, ni principalmente como alteraciones, algo que está obstruyendo en particular. Se establece un diagnóstico de faringitis en particular, se inicia un tratamiento de antibioterapia, pero ustedes van a ver que la respuesta no va a haber, ya va a haber falta de respuesta, es decir, va a seguir la tos con expectoración, va a seguir la fiebre, va a seguir todo. En el análisis se va a ver principalmente la radiografía posterior anterior del tórax, resultado del laboratorio, vamos a ver principalmente que tiene la hemoglobina 16, hematocrito lo tienen 47, leucocitos 6200 en particular. Bien, vamos a irnos directamente. Aquí tenemos los datos clínicos, en los cuales vamos a ver principalmente que sería una neumonía atípica. ¿Por qué? Porque tiene la tos seca y no tiene la principalmente neumonía que se encuentra característica. El hemograma se va a encontrar con hemoglobina de 16,5, el hematocrito 47, el leucocito va a estar técnicamente casi normales, los neutrófilos van a ser 31%, los linfocitos van a ser 22% en particular. Dato epidemiológico que pueden ver, varón, bajo peso, ya aquí pueden ver que tiene bajo peso, ya aquí tiene 47 kilos, ya es muy bajísimo en particular, ya. No lo tomé en cuenta el índice de masa corporal, ya, y esto está hablando de peso, ya. Diagnóstico presuntivo, neumonía típica, ya, neumonía típica, principalmente, ¿por qué? Porque no tiene los datos característicos de una neumonía atípica en particular. Ustedes saben que puede ser principalmente por un Mycoplasma pneumoniae, principalmente puede ser por una clamidia pneumoniae en particular que puede ocasionar diversas alteraciones. Bien, aquí vamos a seguir otro caso clínico, con base en cuadro clínico, evoluciona y principalmente es allá en la zona infiltrada en la base lateral, es decir, en la base izquierda, se establece principalmente el diagnóstico de neumonía típica y se cambia el antibiótico con una amoxifloxacino, ¿ya? Y por lo tanto va a haber una respuesta satisfactoria principalmente porque se está alterando y se está actuando, ¿ya? ¿Por qué el paciente no respondió con el tratamiento de un amoxicilina? Ustedes saben perfectamente que las neumonías atípicas son producidas, como les comenté, con bacterias que no van a poseer pared, es decir, no va a poseer una pared o una pared celular. Por lo tanto, aquí pueden ver, principalmente, ¿por qué? Porque el germen más común de la neumonía típica es la Mycoplasma pneumoniae, y esta bacteria, ¿qué cosa? No va a poseer pared celular. Por lo tanto, le confiere una resistencia natural. ¿Por qué? Porque la amoxicilina es un beta-lactámico, y este beta-lactámico actúa contra la pared bacteriana, y aquí justamente no posee pared bacteriana. Aquí pueden ver otra vez la diferencia entre uno y otro, y aquí vamos a ver
lo que les comenté de fiebre, tos con expectoración, dolor en punta de costado, ¿ya? Dolor pleurítico, escalofrío, crepitaciones, soplo tubárico, egofanía. ¿Ya? Principalmente va a haber, se encuentra aquí en la parte alveolar, es decir, en la parte alveolar o en la parte lobar, ¿bien? En la puede haber Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, los dos más característicos. Y aquí tenemos neumonía típica, en los que les comenté, febrícula, tos sin expectoración, bastante característico, va a tener una hiperemia, es decir, un enrojecimiento en la parte de la faringe, va a tener molestias osteomusculares, cefalea, crepitaciones, sibilancias en particular. Y aquí podemos ver Mycoplasma pneumoniae, lo comenté, Clamidia pneumoniae, Legionella pneumoniae, que son principalmente, aquí vamos a ver estas dos características, que son bacterias que no van a poseer membrana celular. Aquí lo pueden ver. La neumonía, producida principalmente por la Legionella, es bastante característica. ¿Por qué cosa? En los aires acondicionados. Vamos a ver que está la Legionella. Es bastante característico por el aire acondicionado en particular, ¿ya? Y suelen producir cuadros autolimitantes en particular, ¿ya? Bien, aquí ponemos las neumonías virales, principalmente aquí tenemos que rellenarlo según la neumonía. Aquí lo vamos a ver, principalmente se está viendo que no tiene una leucocitosis, es decir, no va a tener un aumento de los leucocitos. Esto principalmente se ve en la parte bacteriana. Las células epiteliales van a estar escasas, es decir, el esputo fue tomado bastante bien. En el examen directo, vamos a ver esto. Extinción de Gram, no se observa bacterias, tampoco en la extinción de Nielsen. Cultivo aislado no se observa, antibiograma, nada. ¿Por qué? Porque esta es una viral. Es principalmente producido quizás por es producido principalmente por una gripe, ¿ya? El virus de la gripe en particular, que puede producir las neumonías virales, ¿bien? Aquí tenemos entonces principalmente para decidir el lugar idóneo para tratar una neumonía de la asociada a la comunidad, y el equipo responsable del proceso apoyaremos principalmente, aquí podemos ver, a los datos clínicos, analíticos y radiológicos, ¿ya? Lo más característico, tienen que ver tanto la clínica, es decir, los signos y síntomas del paciente, la parte analítica que nos va a dar el laboratorio, y tanto la radiografía, ¿bien? Junto con también obviamente los datos epidemiológicos, porque hay que saber tanto la parte de la comodidad como el nivel socioeconómico, es decir, principalmente un paciente, no es lo mismo un paciente que tiene su cuarto propio a un paciente que justamente su cuarto viven quizás ahí 4 personas en particular, están compartiendo el mismo espacio, el mismo lugar, y principalmente eso se va a ver más en pacientes que tengan tuberculosis, ¿ya? Un paciente con Mycobacterium tuberculosis más característico, ¿por qué? Porque vive en hacinamiento y principalmente es una persona que vive en pobreza en particular. Bien, ¿cuáles son las escalas de pronóstico que nos informan sobre los riesgos de muerte y complicaciones de la neumonía asociada a la comunidad? Es el CURS 65, la escala pronóstica de FIRS, ya en particular. Aquí podemos ver el curso 25, que principalmente es una escala que nos predomina principalmente la mortalidad en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Ya es bastante característico porque vamos a ver tanto la parte de la severidad que este va a poseer. Aquí podemos ver justamente la parte del curso. Aquí podemos ver que esto se va a estar defendiendo quizás a una enfermedad que posea el paciente, a la exploración física que encontremos y a diversas pruebas complementarias de laboratorio que se va a encontrar, y dependiendo de cada una que tengan se le va a estar aumentando los puntos, 20, 20, 30, particularmente los puntos. ¿Para qué cosa? Dependiendo de la puntuación que tenga el paciente se va a ver el riesgo, que sea desde 1 hasta 5, para ver la mortalidad, es decir, la mortalidad que tiene el paciente, obviamente que puede morir, y aquí vamos a ver, dependiendo de cuánto se consiga, es la mortalidad que puede estar consiguiendo. Aquí podemos ver justamente el CURS 65, va a ver la confusión, BUR, ya principalmente de los años, incluso del paciente en particular, para estar midiendo qué cosa, va a medir principalmente las puntuaciones para ver el riesgo que tiene el paciente, si es un riesgo de muerte baja o si es un riesgo de muerte elevada en particular, ya muy característico. Aquí pueden ver un esquema de cómo debemos tratar. Aquí vamos a ver si principalmente el criterio de ingreso hospitalario, principalmente aquí, si no, principalmente aquí, una neumonía adquirida por la comunidad. Si no es adquirida por la comunidad, pues simplemente tiene un síndrome típico, un síndrome atípico, hay que ver qué el síndrome tenga, es decir, si tiene la triada de la neumonía o no tiene la triada de la neumonía, y vamos a actuar de manera que nosotros predominemos. Y si es una enfermedad adquirida por la comunidad, una neumonía adquirida por la comunidad, pues obviamente vamos a ver los criterios, si los criterios de UCI, cómo debemos realizar principalmente sospecha aspirativa o utilizar una cefalosporina de tercera generación. Hay que ver cómo vamos a actuar en cada uno de ellos de los pacientes, ¿ya? Y podemos ver las poblaciones. Aquí vamos a ver pacientes hospitalarios, son bastante riesgo de desarrollar una neumonía adquirida por la comunidad, en particular los micoplasmas, y todo esto es la característica. Vamos a ver principalmente lo que vamos a realizarle. Procesos tanto invasivos, aquí la muestra principalmente va a ser esputo. Vamos a ver que principalmente vamos a ver hemocultivo, líquido pleural, suero, dependiendo de que tenga el paciente. Ya esto es irrelevante. Aquí vamos a ver el vocabulario en particular.
Y aquí podemos ver astenia, principalmente que es dificultad o fatiga general para realizar diversas tareas cotidianas, principalmente adinamia, ausencia de toda fuerza muscular, ya principalmente. No es que tenga parálisis, simplemente que su fuerza va a estar debilitada en la parte muscular. Esto principalmente se da en algunas enfermedades graves. Expectoración pulmonata, o también conocida con tos con expectoración, principalmente una secreción pulmonar fluida, opaca, de color amarillento verdosa, ya en los cuales principalmente con material purulento. La fiebre, principalmente lo que le dije, aumento de la temperatura corporal, ya. Tenemos la disnea, que sería la dificultad o la sensación de falta de aire, de la respiración. Taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, más de 100 latidos por minuto. Antibioterapia empírica, principalmente un tratamiento a base, en los cuales tenemos que ver a base de la clínica que nos presenta el paciente, nosotros vamos a realizarle un tratamiento que en particular, que todavía no sabemos la bacteria, pero tenemos que descubrirla. Aquí la NAC, que sería neumonía adquirida por la comunidad, el hemograma, que sería el análisis tanto cuantitativo como cualitativo de la sangre, es decir, la parte cómo está el componente, ya sea su hematocrito, sea la parte de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, en particular las plaquetas. La glucocitosis, principalmente un aumento de leucocitos, ya principalmente encima normal, que sería entre 5.000 a 10.000 leucocitos, ya milímetros cúbicos, y esto va a estar elevado principalmente por infecciones, infiltrados pulmonares, principalmente que hay líquido en los sacos alveolares, principalmente esto lo vimos en el tema de edemas, más adelante en el tema 11, bueno, más después va a ser en realidad. Aquí tenemos las adenomegalias, principalmente aumento en el tamaño de los ganglios linfáticos, ya. Ustedes saben principalmente que aquí se va a producir en la parte cervical, lo vimos en la parte de vías respiratorias superiores. Y por último tenemos los detectores, que serían sonidos anormales. ¿Por qué? Porque hay una turbulencia en el paso del aire en la parte de las vías aéreas. Y ya, aquí concluiríamos esto.